Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto que me acompañen el día de hoy, estimados abogados, psicóloga. De verdad es un gusto. Vamos a abordar un tema que es en torno a la violencia. Definitivamente es un tema que hay que hablarlo, porque dicen por ahí que hay que visibilizar la violencia. Y bueno, yo no quiero dejar de mencionar pues la creación nada menos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene varios ejes rectores. Entre ellos es la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad misma de toda mujer. Bueno, yo empezaría por presentar a quienes me hacen favor de acompañarme, que es mi gran amiga psicóloga Ruth. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Así es. ¿Por qué es la necesidad de hablar de la violencia, Ruth? Yo creo que es imperante que hablemos de ello. Hablo como mujer principalmente y como madre de una niña, en que estamos viviendo en una época en la que salir a la calle para nosotros es de temor, de terror. En el momento en el que pisas afuera de tu casa, dices, corro peligro de que me puedan privar de mi libertad, de que me puedan violar, o simplemente de que me ataquen de manera verbal, porque sienten la necesidad de poder, y tienen la libertad de ellos de hacerlo. Es correcto. ¿Y tú qué opinas, abogado Genaro Uribe? Quiero destacar que es un líder de una agrupación y siempre lo he visto en actividades que favorecen mucho a la comunidad. No, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar compartiendo con todos ustedes. Yo creo que el tema de la violencia es un tema pues que ya ha venido desde hace un tiempo para acá como que, pues sí siendo como que esa piedrita, ¿no? Sin embargo, yo creo que toda esta violencia que de pronto estamos manifestando, viviendo de cierta forma, como tal, ¿no? Es una manifestación muchas veces de la misma sociedad, ¿no? Y para poder de cierta forma erradicar o poder parar un poco con todo lo que de pronto llegamos a ver, creo que sí es muy importante hacer una pausa y hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? También como para decir hasta cuándo. Es correcto. ¿Y qué nos puede decir el abogado Julio? Muchas gracias por la presencia, destacado abogado de la entidad, y bueno, ha recorrido mucho también en el tema. ¿Por qué es importante hablar de la violencia? Muy buenas tardes y gracias a todos. Pues considero que al final de cuentas el Estado tiene la obligación constitucional de proteger y salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos. Nos ha fallado principalmente el Estado, y ahora con estas nuevas autoridades, además de brindar la protección y la confianza, deberíamos de coadyuvar con grupos, asociaciones para los efectos de que coadyuvar con los mismos. ¿Por qué me refiero? Porque viene un secretario que desconoce plenamente el ámbito territorial del Estado y también pues los mecanismos o las formas que operan la delincuencia, ¿no? Y que indirectamente incide en la sociedad en todo el Estado. En pocas palabras, estaremos hablando de un llamado a las autoridades, pues porque este tema no se puede dejar de lado, ¿no? Indudablemente. Yo creo que una ganancia, y yo no lo entendía, he de referirlo, cuando decían hay que visibilizar, porque mi primera pregunta era, ¿y qué no se ve o no se veía? Entonces me contestaban que hay conductas que son violentas, que son tan de diario, que no se visualizan como tal. Entonces por eso esta ley general habla de la violencia psicológica, habla de la violencia física, habla de la violencia patrimonial, habla de la violencia económica y de la violencia sexual. Y quiero destacar que cuando yo estaba estudiando alguna maestría, me comentaba en ese entonces Eduardo Castellanos Tena, que fue mi maestro, tuve la fortuna de ser su alumna, y me decía, licenciada, ¿pero por qué usted quiere hablar de la violencia emocional? Pues ya está el delito de lesiones. Entonces, sí me costó un poquito, porque mi trabajo de tesis fue en torno, yo la titulé Violencia Intrafamiliar, que hoy el intra, bueno, ya parece que lo descontinuaron porque era intrafamilia y nada más se queda como violencia familiar. Pero lo cierto es que yo hablaba de que una lesión física tiene un tiempo de maduración. Quienes somos abogados y algunas personas pues conocen que la coloración de la lesión ubica la gravedad de la misma. Pero hablar de una violencia emocional es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay palabras que son más hirientes
que incluso que un arma punzocortante. Entonces, de ahí la trascendencia de alguna manera dar a conocer a la población que hay varios tipos de violencia, que nuestro lenguaje llega a ser violento. Cuando nosotros le decimos a una persona gordita, nunca le hemos preguntado si le gusta que así le llamemos y demás. Entonces, en Morelos y en muchas otras entidades federativas, pues el clima de violencia ha incrementado. ¿Por qué lo refiero de tal forma? Bueno, al conducir, la gente maneja de una manera que siempre tiene prisa, la gente está malhumorada. ¿Qué podemos hacer para que de alguna manera el ciudadano común y corriente pueda combatir actos violentos? Y esto es a veces desde que llega, saludas y no hay una respuesta, ¿sí? Que bueno, anteriormente era muy común que alguien que venía de fuera decía: la gente de Morelos, qué amables. Quiero destacar también que no toda la gente que habita el estado de Morelos pues nació en Morelos. Tenemos mucha gente de fuera, bienvenida, pero que vengan a aportar. Entonces, ¿qué podemos hacer para erradicar la violencia? Uno de los íconos principales que empezó con el tema de la no violencia, hablando en general, fue Gandhi. Y Gandhi, su lema era el respeto a la vida. Si empezamos por ahí, es como pones el ejemplo del tránsito. O sea, si respetamos a nuestro prójimo, que es la base inicial de respetar a tu prójimo y ser tolerante, sería, o sea, uno de los primeros pasos a erradicar la violencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy respondiendo a la agresión de mi compañero conductor y hacemos ahí un lío, un caos en el que nos respondemos a agresiones, se vuelve en un caos vial, porque a veces chocamos y entorpecemos la vialidad a toda la gente, y entonces haces un caos y un enojo global en el que se convierte en una lucha campal, ¿no? Claro. En la psicología social se estudia el pensamiento y el comportamiento de las personas. Y yo tratando de analizar de dónde viene toda esta violencia, no solo en las mujeres, o sea, yo creo que en general, porque somos violentos unos con otros, no importa, ya creo que el género, la verdad es que estamos siendo violentos unos con otros y no importa la edad, es el que dice la psicología que la personalidad se va adquiriendo desde la 4ª semana de gestación. El feto va adquiriendo del exterior todo lo que en su alrededor está, las energías, hablando en ese entonces, pues en ese momento de que está el feto. Cuando creces, pues tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos son los que te aportan un poco de la personalidad con la que tú vas a crecer, con el carácter con el que tú vas a crecer. Y si estás rodeado de gente iracunda, ¿te imaginas? O sea, en el que todos, ¿por qué tiraste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿O eres torpe? Imagínate al niño al que estamos preparando para salir a la sociedad. Un niño que no tenga tolerancia, que con nada va a agredir a su compañero, que con nada le va a decir, tú no sirves, y que por eso, si no hay respeto de nosotros hacia nuestro prójimo, porque es nuestro prójimo, no siquiera estamos hablando de si es tu hermano, tu tío, tu abuelo, quien sea, es tu prójimo. Si no tienes ese respeto, inicialmente la violencia va a ser crecer y a crecer y a crecer, y eso en base es en el hogar. Para mí es el hogar. Sí. No hay otra. Es desde tu hogar, desde tu casa. Si no le enseñas a tu hijo desde chico a respetar, a ser tolerante y a respetar la vida en general, porque si no le dices, no mates ese bicho, o sea, mátalo. O sea, desde ahí estamos generando violencia. ¿Qué te hace el bicho? ¿Qué te hace el perro? ¿Qué te hace la planta? Pues yo creo que todo esto viene desde la base, la familia. Muy buena reflexión. A mí me gustaría, licenciado Genaro, usted recordará que en nuestros cursos hablaban mucho de la figura del pater familia, claro, pero la mujer en Roma pues era inexistente. Entonces yo creo que también es una cuestión cultural, porque se habla mucho de la no violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque se ubica que hay un rango de desigualdad en el tratamiento. ¿Usted qué opina? Yo creo que como sociedad, como personas, estamos en una constante evolución, y así como van cambiando todas nuestras formas de sociedad, creo que algo que comentaste muy importante es
que todo viene desde la familia, ¿no? Es muy importante. Yo a lo que más le apostaría sería la educación. Creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Porque ahí se ve reflejada pues todo lo que vemos en la sociedad, ahí se ve, o sea, desde la familia, desde tu educación. Creo que sería muy importante apostarle a todo lo que es la educación, y también creo que muchas veces somos violentos con nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí, en el momento que somos violentos, pues obviamente, ¿qué vamos a manifestar? Salir a la calle, y si vas enojado, vas a manifestar conductores que van enojados, gente que va enojada, ¿no? Pero también creo que sería padre que de pronto dijéramos, vale, me voy a dar un respiro, voy a salir con una actitud diferente, tal vez sonreírle a la persona que te encuentras cuando vas caminando, ¿no? Cosas que pueden ser tan pequeñas, creo que pueden ser una gran diferencia. Al final de cuentas, creo que todos somos un espejo, y si estamos manifestando una sociedad corrupta, violenta, pues podría ser que nosotros somos los corruptos, los violentos, y en el momento y en medida que podamos ir modificando esas cuestiones, pues vamos a empezar a manifestar otro tipo de cosas. Es correcto. ¿Qué opina, abogado? Pues es apreciable y conducente lo que dice la psicóloga, que efectivamente los valores se implantan, se llevan en casa. Pero considero que además eso, que los medios de comunicación a través de las apps o a través de los medios electrónicos, que pueden ser tabletas o teléfonos, tantos indicios de juegos de violencia que los padres dejamos que los niños tengan acceso a los mismos, y además, lejos de ello de prevenir, en lugar de comprar un libro, se le compra un mejor aparato. Considero que desde ahí viene algún tipo de incidencia donde observan, juegan, conviven, hasta retroalimentan, no sé, los juegos de la violencia, pero que además de ello no nos damos la oportunidad de el internet. Hay cuestiones muy buenas, ¿no? Hay que son educativas, que son formativas, que nos dan valores, y estoy total y plenamente convencido y de acuerdo con la psicóloga en ese aspecto. Es cierto, y también esta ley, que he de referirlas varias veces, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene su reglamento y tiene también, hay una a nivel estado, este es a nivel nacional, pues van a referir las modalidades de la violencia, que se pueden interpretar de diferente forma. Se habla de una violencia laboral, se habla de una violencia docente, se habla del famoso hostigamiento, y también de la violencia en la comunidad. Es muy interesante esta última, porque se hace mucho hincapié a los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres, propiciando discriminación y marginación. Y bueno, aquí somos dos, pero algo, por ejemplo, que es muy interesante, es que de repente se puede aspirar a una posición de poder, y bueno, a través de los años, y hablamos de la famosísima triada del conocimiento, Aristóteles, Sócrates y Platón, que bueno, ¿cuándo se ha mencionado una filósofa mujer? O a través del recorrido histórico, donde son reiterados los hombres. Simplemente el nombre de femenina, hay una definición que precisa que es que habría que tenerle fe. Decían mujeres de cabellos largos e ideas cortas. Pero aquí yo reitero que, bueno, efectivamente la violencia pues ha generalizado desde los niños, ¿no? Que ya no piden, de repente arrebatan. Y por otro lado se plantea si la violencia pues puede ser hereditaria. Y fíjense lo que estoy diciendo, si el temperamento puede ser hereditario. Yo preciso que yo creo mucho que son conductas aprendidas, pero también, bueno, tenemos una genética que nos puede hacer más predominante en algunos aspectos. Sin embargo, lo que hoy entiendo, que cuando se habla de la violencia, pues no es para fomentarla, sino que la pretensión real será erradicar la misma. Y también tenemos pues ya instrumentos jurídicos, que hay que socializarlos, porque si no los socializamos de nada sirve. No deben de estar solamente en un escritorio, deben de ejercitarse, debe de decirse el fundamento. Pero ¿cuáles entonces serían, por ejemplo, cuando se habla de acoso, hostigamiento sexual? Nosotros como abogados tenemos que tener
tener cartas en el asunto. ¿Alguien quiere abonar en este tema concreto? Hostigamiento sexual. Que bueno, ¿qué pasa? La chica que está buscando una oportunidad de trabajo y pues de repente si no accede a ciertas pretensiones, pues no va a tener la posibilidad de ascenso. No les estoy hablando de un país, de otro país, estoy hablando del estado de Morelos, estoy hablando de México, que son conductas tristemente que suceden. ¿Qué podemos hacer para eliminar este tipo de situaciones? Que inclusive inciden en una cuestión de carácter penal. Sí, perdón, abundando en eso, desafortunadamente nuestro legislador en la Ley Nacional de Corrupción y la Ley General de los Servidores Públicos no se establece como un elemento que el acoso sexual sea para un procedimiento de responsabilidad administrativa. Aquí en nuestra ley del Estado de Morelos fue prácticamente un copy-paste, pero todo lo que es el procedimiento de pruebas se tiene uno que basar en la ley general. Yo considero que sí tendríamos que solicitar se mande la iniciativa para que sea parte fundamental y que sea un presupuesto procesal para los efectos de los servidores públicos sean castigados. ¿Por qué? Para que la persona que está haciendo su servicio o la que está colaborando tenga herramientas jurídicas, porque entonces si no tendría la vía penal. Y me refiero a este caso porque el Poder Judicial de la Federación, hay 2 antecedentes, me parece este mismo año, que tuvo bien llevarse el procedimiento y destituir a los jueces de distrito por ese caso. Pero ¿qué pasó? Sí lo establece en su ley orgánica, que el acoso sexual es un procedimiento administrativo de responsabilidad. Sí, y bueno, las cosas, se habla de violencia feminicida, ¿no? Y no estoy hablando de cualquier cosa. La violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra mujeres productos de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformado por un conducto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y culminar en homicidios y otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el clima de la violencia pues se ha incrementado, ¿no? Fíjense que hay algo muy curioso que quiero referir. Precisan algunos filósofos que cuando la gente tiene cierta instrucción, como consecuencia debiese ser menos violento. ¿Por qué? Porque va a tener el dominio de sí mismo, porque va a entender el respeto al derecho ajeno en la paz. Y curiosamente esto no se ve reflejado de repente en una casa o hogar con personas instruidas. Y fíjense qué curioso, estoy hablando de instrucción. Y entonces digo instrucción formal, los universitarios, los profesionistas, que puede ser muy instruido formalmente, pero con carente educación, ¿sí? De casa, de trato, de respeto. Este es muy buen punto, ¿eh? Y hay otro tipo de violencias que están surgiendo. Por ejemplo, una violencia que algunas gentes no reconocen es la que pudiese existir de una mujer con respecto a otra mujer. Los hombres, un caso concreto muy chiquito ejemplificado. Un hombre que tiene varias novias o varias amigas, dicen, ¿cómo le haces? ¿Sí? Una mujer que tiene varios amigos es sumamente criticada, de forma muy lacerante. Esa es una realidad. Entonces yo creo que es educativo, es cultural, es legislativo, pero definitivamente es un tema que a todos nos toca abordar. ¿Por qué? Porque hay que darle una salida. Para quienes tenemos hijos es un tema alarmante. ¿Sí? ¿Qué podemos referir al respecto? Yo pongo al mismo punto. O sea, para mí el punto inicial es la familia. Y lo que ves en casa es lo que vas a proyectar afuera. El problema yo creo que también radica en lo que él les comentaba, que la educación, a veces la mayoría de los padres creen que la educación es mandarlos a una escuela particular carísima y que de ahí van a obtener los valores, el respeto, la moral. Y entonces cuando llegan a la escuela y el niño hizo algo malo y lo mandan a llamar y le dan la queja y que dicen, yo pago para que me lo cuiden aquí, o sea, perdón, no, la educación esta viene de casa.
Y le estás enseñando a tu hijo que tiene el derecho de respetar a una autoridad, porque desde que tú, en lugar de decir lo que hace, a lo mejor me voy a sonar muy viejita, pero en nuestras épocas era, sí, profesor, el castigo que se merezca, la corrección que merezca, y no, entonces llegamos nosotros defendiendo a nuestro hijo, no es capaz, y es mentira, o sea, porque le estás enseñando a irrespetar a las autoridades. Tú comentabas sobre la violencia a la mujer y lo que se hace en nivel de autoridad. ¿Qué pasa cuando una mujer va y denuncia una agresión de su esposo o de su papá o de su hermano? Es ignorada. Llegas y si bien te atienden, porque la verdad es que si llegas tú a un lugar a levantar una denuncia, si bien te van y te atienden, y si no te dicen, ay señora, es que ahorita no tenemos tiempo, ahorita no está el fiscal, ahorita no está... Una de eso, si empezamos también por las leyes, que se cumplieran, y no hablando nada más de que a lo mejor el acoso sea a nivel de una empresa, o sea, puede ser desde una persona que está haciendo la limpieza y que está siendo acosada, y nadie le va a hacer caso por su nivel de estatus en la sociedad. Si quitáramos de medio todos esos prejuicios que tenemos, también sería hay mucha ayuda en nuestra sociedad, porque todavía tenemos muy establecidos además los estatus. Claro. Hacemos caso al que tiene mucho dinero, al que es conocido, al que tiene el poder, y al que no, pues en lista de espera y veremos si algún día te atendemos. Sí, bueno, definitivamente si no vemos las carencias no se pueden erradicar, ¿no? Y la verdad es que la mujer ha sido ignorada durante mucho tiempo cuando se ha atrevido a quejarse. A lo mejor no les gustan mucho los caballeros aquí al lado, pero esa es una realidad. No, perdón, y es correcto y totalmente de acuerdo con el psicólogo. Cuando uno va como mujer, me ha tocado ver cómo lejos de auxiliarla y tomar las primeras acciones preventivas, correctivas, no, ¿sabes qué? Regrésate, lo tiene que ver la Fiscalía de Mujeres, ¿no? Y regresa, que dejó, lleva al niño, lleva sus cosas, tiene cosas pendientes, regresa aquí a Avenida Morelos, es atendida 2 horas después, y después, lejos de decirle qué realmente lo que sucedió, cuáles son las medidas preventivas, empiezan a recordar y casi ¿y por qué se dejó? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué? O sea, es totalmente lo que dice la psicóloga. Y en esa situación, por eso yo reiteraba, ¿no? Porque es un servidor público o servidora pública que debe de atendernos con obligación y el respeto que nos merece, pero además debe de cumplir con la ley para llevar los procedimientos y de manera inmediata darle el cauce o el procedimiento legal y administrativo que se requiere en la denuncia, ¿no? Y no denostar nada, no hacerla de menos, no hacerla esperar, sobre todo porque la mujer, considero que hablo porque tengo hijo y hablo en mi doble papel, ¿no? Tenemos cosas que hacer. Y lo importante es mi seguridad o la seguridad de querer denunciar, pero también tengo otras cosas importantes que es también atender las cuestiones básicas de la familia en ese momento. Es correcto. Pues miren, es un tema definitivamente no de una sesión, porque hay varios tipos de violencia. Y bueno, indudablemente, ya ha habido cambios en la ley, ¿no? La famosa declaratoria de alerta de género, cuestiones varias. Lo importante es estar muy consciente que es un tema que tenemos que sensibilizar a la población y pues manejar nuestra tolerancia. Entonces, a mí me gustaría, que para concluir, pues dieran una opinión de qué pudiéramos hacer en un futuro, a lo mejor un foro. El mes de noviembre es muy significativo, los días 25, el color naranja, que implica no violencia, pero no tendría que ser un mes ni tendría que ser un día, sino tener la plena conciencia de que debo de tolerar. La educación marca el cambio. Completamente de acuerdo. La educación marca el cambio y debemos de ponernos en los zapatos del otro para entender su comportamiento. Practicar un poquito más de empatía, ¿no? Exactamente, ahí está la clave, así es. Entonces, licenciado, si gusta dar un último mensaje, se lo vamos a agradecer. Claro que sí, muchas gracias. Pues como dice, yo creo que
es una práctica de día a día, no es algo de que tal mes es el mes de no violencia contra la mujer o contra el hombre, contra los niños, es algo muy general, ¿no? Es algo, como lo dije, ¿no? Tenemos que practicar un poquito más de empatía, y en medida de que nosotros mismos vayamos contribuyendo con ese granito de arena, pues obviamente van a ir cambiando las condiciones en nuestro alrededor, en nuestro estado y en nuestra sociedad. Es correcto. Licenciado, ¿usted quiere dar una opinión, decir de esos pasos urgentes? Creo que lejos de una reforma a determinadas leyes, sí es preciso y aterrizar en acciones concretas, por ejemplo, más seguridad. Los que viven, no sé, en Altavista, que la señorita tiene que salir 6:30 de la mañana para llegar a la secundaria, que papá o mamá no está y que va con el temor de irse a la secundaria y que no hay ninguna patrulla que pudiera velar. Igual puede suceder en Tepatzingo, puede ser en Cuatrán del Río o hasta en Opituco, ¿no? Que es sobre la avenida, sobre la carretera, haciendo con el clima frío, se exponen las jovencitas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería prácticamente acciones concretas en determinadas horas donde la familia, los menores y las niñas concurren a eso. Es correcto, espacios libres de violencia. Muy bien. Yo agregaría que no olvidemos y que todas las instituciones de gobierno que no olvidaran lo que yo insisto en que la base es la familia, y que si no apoyan a la mujer cuando lo necesita, van a demostrar y van a dar el ejemplo de que no hay quien pueda volver a hacer a la familia como un núcleo importante para que erradiquemos la no violencia. Sí, bueno, hoy estamos obligados los abogados y todos los que vivimos en México a conocer precisamente las convenciones y tratados en materia de derechos humanos de conformidad al artículo 1. Pero hablar precisamente de fomentar el conocimiento en torno a los derechos humanos, primordialmente las mujeres, que todavía sigue siendo un grupo vulnerable, educar, capacitar en esta materia, brindar servicios especializados, vigilar a los medios de comunicación que no fomenten la violencia, porque antes decían en términos burdos, ¿no? A ver si con una buena cachetada entienden, y promover la cultura de la denuncia. Pero hay algo básico, que ahorita a nivel internacional no es una moda, yo creo que es sumamente reflexivo por este clima, que será materia de un segundo programa, que nos permitan compartir algunas ideas, que es la cultura de la paz, que también es un pedimento de la Organización de las Naciones Unidas, donde se tiene que forjar, es cambiar el chip. Más aquí lo que refería el abogado, la empatía, una sonrisa a veces abre muchas puertas, las palabras gracias, el por favor, el esperar 5 minutos no nos hace daño, el ser gentiles con los demás. Ceder el paso. Ceder el paso, son cuestiones muy sencillas, pero francamente muy efectivas, porque a toda agresión viene una reacción adversa. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con ustedes, de verdad, sé que los lunes es muy complicado, el calor, el tráfico y la hora. Entonces, de verdad, esperamos estar de nueva cuenta hablando de la cultura de la paz y que en Morelos haya, yo propondría una materia en este torno, porque dicen, lo gentil no quita lo valiente. Entonces, una cuestión, aunado precisamente a cuestiones de seguridad, es cambiar también esta tipología que tiene el policía, que no lo veamos como alguien negativo o malo, no veamos a esa persona como ser humano que está arriesgando su vida por los otros, y que de alguna manera ya hay muchos policías que son profesionistas y dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, y hablando se entiende la gente. Nueva cuenta, muy agradecido con el compañero que nos está apoyando grabándonos, muchas gracias y esperamos no haber sido tan aburridos. Gracias. ¿Alguien más que quiera concluir? Muchas gracias. Muchas gracias.